Segundo bloque de noticias acá en Medical Televisión, noticias específicas que tienen que ver con la salud, por supuesto. Ahora vamos a hablar de hígado graso. Temprano en la radio recibíamos ya inquietudes de muchos de nuestros oyentes acerca de esta enfermedad que al parecer es tan pero tan común. Pero voy a aprovechar que está el doctor Facundo Ulibarri acá en el piso que nos va a despejar todas las dudas para decirle, yo siento que estoy medio mal del hígado, ¿puede ser? Bueno, sí, ¿Cómo ¿qué está, tal, Nora? doctor? Un gusto y la verdad te agradezco la invitación. Siempre es una alegría compartir con vos tu Gracias. programa y con tus oyentes. Bueno, eso que me comentás vos de que algo me cayó mal y debo andar mal del hígado, es una consulta muy común en la Sí. especialidad nuestra, ¿no? Y en clínica médica en general. Que la mayoría de las veces, cuando le echan la culpa al hígado, la mayoría de las veces no es el culpable de la Ah, ¿no? indigestión, del malestar o de lo que está sintiendo el paciente. De hecho, digamos, el hígado es un órgano muy noble, ¿no? Que resiste mucho, lo tenemos que maltratar mucho para que realmente empiece a manifestar Ah, alguna qué sintomatología. interesante. Y la mayoría de las veces, cuando nos vienen después de estos fines de semana con tanto frío que la gente andaba comiendo comidas muy excesiva contenido de grasa, Sí, sí, etcétera, sí. Un locro, un guiso de claro, esa lentejas. indigestión que Sí. manifiestan, ¿no es cierto?, como distensión, algún dolor abdominal por la flatulencia, etcétera, inmediatamente le echan la culpa al hígado. Y Ajá, probablemente el hígado es el que mejor se está portando, ¿no? claro. Portando en el sentido de que está tratando de digerir todo aquello que comió durante el fin de El que no semana. se portó bien fue el paciente. Doctor, Exactamente. hoy vamos a hablar de hígado graso. Yo hace un rato le comentaba que hay muy pocos hepatólogos y que se aborda interdisciplinariamente el hígado, ¿no? Exactamente, bueno, el hígado graso en particular. Ajá, Eh, sí, hepatólogos tenemos en Salta y muy buenos. Lo que pasa es que también es una especialidad o una subespecialidad ajá, relativamente nueva. Y en particular el hígado graso es una entidad que, si bien es una enfermedad hepática, sí, su manejo, ¿no?, es conveniente realizarlo en forma multidisciplinaria, porque perfecto. muchas veces es consecuencia de otras alteraciones del organismo. Bien, hemos preparado un informe para darle marco acerca de los datos que se conocen desde la Organización Mundial de la Salud y en la Argentina sobre hígado graso. ¿Le parece, Bárbaro. señor director? El hígado graso es una afección común que afecta a muchas personas en todo el mundo. Aunque puede sonar alarmante, entender sus causas, síntomas y cómo prevenirlo puede ser la clave para mantener una vida saludable. El hígado graso, también conocido como esteatosis hepática, ocurre cuando se acumula grasa en las células del hígado. Esta acumulación de grasa puede interferir con su funcionamiento normal y provocar problemas de salud a largo plazo. Puede tener varias causas. La más común es el consumo excesivo de alcohol, lo que se conoce como hígado graso alcohólico. Sin embargo, también existe el hígado graso no alcohólico, que puede ser resultado de factores como la obesidad, la diabetes, el colesterol alto, la hipertensión y la mala alimentación. Se estima que alrededor del 25% de la población mundial padece de hígado graso no alcohólico, mientras que aproximadamente el 20% sufre de hígado graso alcohólico. El hígado graso es una afección que puede afectar negativamente la salud del hígado a largo plazo. Sin embargo, adoptar hábitos de vida saludables como llevar una dieta equilibrada, controlar el peso y limitar el consumo de alcohol puede prevenir su aparición y mejorar la salud en general. La buena noticia es que puede ser reversible en sus primeras etapas y se puede prevenir adoptando hábitos de vida saludables. Doctor Ulibarri, el informe dice que se puede prevenir, que se puede revertir la situación. ¿Cuáles son los síntomas entonces que me van a poner en alerta de que debo revertir esa situación? Bueno, justamente uno de los problemas del hígado graso es que no da síntomas. Ningún Ujú. tipo de síntoma, ni que me cae mal la comida, ni nada. Muchas veces el diagnóstico del hígado graso se hace como hallazgo en una consulta habitual por alguna otra patología. Quizás son dos los elementos que muchas veces nos alertan.
Uno es un análisis de sangre donde se ve alguna parte del análisis alterado y otra es una ecografía común y corriente del abdomen donde el ecografista ya nos describe que ese hígado tiene características de esteatosis, como decía muy bien el informe, o de hígado graso. Bien. Pero el problema no da síntomas, entonces, Claro. como sabemos, cualquier enfermedad que no da síntomas la dejamos siempre de lado y mucha bolilla no le damos. Claro. Ahora, ¿quiénes serían entonces quienes tienen que ponerse en alerta ante la posibilidad de un hígado graso? Bueno, muy bien el informe describía dos tipos de hígado graso. Ujú. El hígado graso relacionado con el alcoholismo, con el exceso de consumo de alcohol y en forma crónica, y el hígado graso no alcohólico, es decir, dos entidades similares, iguales, pero cuyo mecanismo de formación, digamos, o causa son diferentes. En el caso del alcoholismo, justamente el alcohol, el exceso de alcohol en forma diaria, continua y crónica. En caso del hígado graso no alcohólico, los factores son diferentes y son relacionados a los hábitos de vida. Ujú. Por ejemplo, el sobrepeso, el sedentarismo, el tabaquismo, son todos factores que pueden influir en el desarrollo del hígado graso. Claro, uno relaciona, ¿no? Grasa en el hígado, en las células del hígado, con esto, exceso de grasas también en el consumo del Claro, cuerpo. Directo. exactamente. Si bien tiene que ver con eso, Ujú. hay un pequeño porcentaje de pacientes delgados que también puede tener hígado graso, Ah, bien. que no es el caso de Latinoamérica. En Latinoamérica está más relacionado con el paciente con sobrepeso u obesidad de cualquier grado, relacionado también con problemas cardiovasculares, con dislipemia, es decir, colesterol, triglicéridos altos sobre todo, Ujú. sedentarismo o diabetes mellitus tipo 2, que es la que no usa insulina. Ese tipo de pacientes están muy relacionados con este tipo de hígado graso. Doctor, ¿y en cuanto a las edades? Bueno, a mayor edad, Mm. ¿no? Mayor posibilidad de hígado graso. En realidad es a mayor edad y todos estos factores no controlados, sobrepeso en forma prolongada durante muchos años, mayor posibilidad de que desarrolle en algún momento un hígado graso. Bien, doctor, usted hace referencia hace un ratito en esta parte del mundo, claro, porque somos también parte de lo que culturalmente heredamos, somos nosotros y nuestras tradiciones y demás. Y ahí quiero llevarlo al tema del alcohol, porque por ahí con mucha naturalidad vemos la ingesta de alcohol y hoy se conocen estudios que dan cuenta de que ni siquiera una gota de alcohol hace bien a nuestro organismo, ¿no? Entonces, ¿cómo medir cuánto puede dañarme el hígado el alcohol? De pronto yo imagino en la casa algunos chicos o a jóvenes que dicen, pero yo tomo los fines de semana, pero el fin de semana Claro, en exceso. ¿Sí? toma ya demasiado, cercano al coma alcohólico Claro. prácticamente. Entonces, ¿cuánto podemos decirle a nuestros televidentes que es malo para nuestro hígado el alcohol? Bueno, una cosa es el consumo de alcohol en forma social, donde uno puede ingerir una copa de vino, un vaso de cerveza, etcétera. Y otra cosa muy diferente es el exceso de consumo de alcohol que llega al grado de intoxicación alcohólica. Porque la intoxicación alcohólica sí puede generar problemas en el hígado. De hecho, puede generar destrucción de los hepatocitos, como si fuese una hepatitis alcohólica, ¿no? O problemas mucho más serios todavía en el hígado. Entonces, el exceso de consumo de alcohol en forma aguda, es decir, una salida de fin de semana, también puede traer Ah, bien, consecuencias. bien, ¿No? bien. No solamente el consumo de alcohol en forma crónica, es decir, todos los días, La copita, claro, ¿no? claro, Como alguna exactamente, vez pensamos. claro. Ahora, doctor, ¿qué relación hay entre hígado graso y cirrosis? Bueno, el hígado graso es un estadio previo al desarrollo de la cirrosis, es decir, el hígado cursa distintas etapas hasta que llega al estadio de cirrosis hepática. Y el estadio previo anterior es la presencia de grasa en el hígado, la estatosis hepática, que va transformando los hepatocitos, que es la célula del hígado, en cicatrices, ¿no? En fibrosis. Ese hígado, como lo vemos, porque el hígado de la vaca la textura es similar, Ajá. elástico, rojizo, etcétera, va transformándose por otro tejido más indurado y eso genera inconvenientes en el funcionamiento del hígado. Es decir, la cirrosis hepática es el estadio final de una enfermedad crónica del hígado. Por Bien. ejemplo, el estadio previo sería la estatosis hepática. Por supuesto que esto no ocurre de un día para el otro, sino que la evolución puede ser más o menos lento, pero es una evolución crónica de estas enfermedades. Bien, ¿puede terminar en un trasplante? Claro, Ujú. cuando el hígado se transforma
fibrótico, es decir, ya va perdiendo su funcionamiento, su capacidad de funcionar, y esa capacidad de funcionar es riesgoso para la vida, son los pacientes que necesitan para continuar viviendo un hígado nuevo. Voy a volver al principio de la entrevista y la primera pregunta que yo debía hacerle a usted es, ¿para qué sirve el hígado? ¿Qué función tiene dentro del cuerpo humano? Bueno, tiene muchas funciones, ¿no? Tiene funciones endocrinas y exócrinas. Las más conocidas son las funciones relacionadas con la digestión, ¿no es cierto? Muchas veces los pacientes al vomitar bilis creen que están enfermos porque vomitan bilis. Si bien el síntoma del vómito es un síntoma que está cursando algún tipo de problema digestivo, la bilis en general es fabricada dentro del hígado y es imprescindible para la digestión de los alimentos, de todo, de las grasas, de las proteínas, de la carne, etc. Entonces esas son las funciones relacionadas con la digestión. Y también tiene funciones endocrinológicas relacionadas con hormonas. O sea que tiene funciones muy complejas, ¿no? Que solo el hígado las puede formar. No podemos reemplazar el hígado con una medicación, por ejemplo. Claro. Ahora, ¿es verdad eso que dicen? Se me acaba de ocurrir, tengo un montón de preguntas, ya ahora voy con ustedes. Que en las comidas hay que tratar de no tomar mucha agua porque limpia los jugos gástricos que procesan los alimentos. Bueno, digamos, si bien es controvertido ese tipo de comentario, que muchas veces en algunos lugares, o ahora con Sí, lo saqué de TikTok. claro, ¿no? Que Le van digo la relacionando verdad, eso. porque a la gente le pasa lo mismo. Sí, ¿No? si uno se toma 2 litros de agua durante el almuerzo, probablemente eso generará algún tipo de inconveniente. Pero tomando el líquido habitual durante una comida no tiene que traer ningún tipo de problema, Ah, digamos. bien, No, bien, no, no, no. bien. ¿Y sería mejor ingerir alimentos sin líquido? ¿O No, no, no? no. No, tampoco. Tampoco es una recomendación que se pueda hacer en cuanto a mejorar la digestión. Bien. 11 26 09 0909. Ya tenemos varios mensajes para el doctor Ulibarri. Hacemos consultorio virtual por la pantalla de Multivisión. Señor director, vamos a poner, ahí está, en pantalla este mensaje que me parece muy interesante, doctor, porque dice, quisiera saber si tengo hígado graso. Soy alcohólico, comencé a los 15 años, me imagino que a tomar alcohol, tengo 51. La doctora me hizo la ecografía, me dijo que estaba bien, pero quisiera saber si hay estudios complementarios para ver el hígado. Nos manda el estudio, en general imagino que está bien, ¿no? Según lo que manifiesta, pero yo le quisiera preguntar a usted, entonces, Bueno, si hay estudios claro, complementarios. sí. En relación a la consulta, bueno, en la ecografía ya está descrito de que tiene esteatosis, que sabemos que esteatosis, esteato es grasa. Ajá, Está ajá, descrito bien. de que tiene un grado de esteatosis hepática, o sea, tiene un hígado graso, Ajá, grado 1, sí. un grado leve. No quiere decir que el grado leve significa que esté muy bien el hígado funcionando o que levemente enfermo, eso no tiene una correlación directa. Ujú. Lo que sí, en los pacientes con consumo crónico de alcohol y en exceso, deberíamos tener en cuenta también el grado de funcionamiento del hígado, y eso se puede medir con análisis de sangre. Con análisis de sangre específico se puede medir o cuantificar la capacidad de funcionamiento que tiene el hígado en ese momento. Y también hay estudios que no son invasivos que nos pueden medir el grado de fibrosis del hígado. Es decir, el hígado, además, como habíamos dicho, de llenarse de grasa, de generar algún tipo de inflamación o características histológicas muy particulares, va transformándose en fibrótico, como habíamos dicho hace un momento. Ese grado de fibrosis va camino, digamos, al desarrollo de la cirrosis hepática. Se puede medir con estudios similares, pero tienen otro fundamento para medir la fibrosis de ese hígado, qué grado Ajá. de cirrosis podría tener, Ah, ¿no? bien. Se llama elastosis hepática y se hace también acá en Salta. Elastosis hepática. Entonces, para nuestro televidente es ese el Y estudio que análisis de sangre. podría realizarse y el análisis de sangre. Sí. Ahora, si este televidente deja de tomar alcohol hoy, ¿puede prevenir una Claro, enfermedad sí, futuro sí. más grave? Ese sería el primer tratamiento, digamos. Claro, claro. La primera indicación para el paciente que consume en forma excesiva y crónica el alcohol es suspender la ingesta, que no es fácil, es un paciente con una enfermedad, que es el Claro. alcoholismo, que necesita un tratamiento específico y multidisciplinario, no va a ser solamente el médico clínico que lo está viendo, No, sino no, que va a claro. tener necesitar apoyo psicológico, etcétera, para lograr, ¿no?, suspender la ingesta de alcohol en forma total. Qué bueno, doctor, que remarcó esto, de que se tratan de enfermedades, tanto la drogadicción como también el alcoholismo, como el tabaquismo.
estamos ante enfermos que Claro. necesitan ayuda y trabajo Sí, sí. multidisciplinario. Acá hay alguien que nos pregunta, el otro día creo que me cayó mal el locro, justo, mire, me parece, no soy yo esta, ¿eh? Me quedé la panza hinchada, dice, como con aire. No me duele, pero la tengo hinchada. Claro. Bueno, primero no echarle la culpa No es al el hígado. cocinero, no, No, al al cocinero del cocinero. Ah, locro está no, porque bien. siempre tiene la culpa. Bien. Después tengamos en cuenta que los componentes del locro, Sí, digamos, son elementos muy fermentativos. sí. Entonces, no es raro que después de consumir este tipo de alimentos, entre las grasas y granos que tiene, uno sienta cierto grado de distensión, ¿no? Abdominal. Eso es bastante común y bueno, sería conveniente, bueno, en ese caso el ayuno, volver a la dieta habitual, etc. Ahora, hay síntomas digestivos como la distensión abdominal, que es muy común consultarla y sin haber ingerido previamente ningún tipo de alimentos como el que acabamos de mencionar, pero que el paciente sufre de distensión abdominal habitual con cualquier tipo de comida. Esas son entidades diferentes, trastornos funcionales muy comunes, cuyo relación, si bien tiene que ver con algún tipo de alimento, ¿no? que puede generar o alterar, o en pacientes con determinados tipos de digestiones, generen más flatulencia, distensión abdominal, son diferentes patologías Bien. funcionales, nunca graves, pero tienen que ver con el tipo de alimentación, la tolerancia alimentaria, descartar Bien. alguna enfermedad con intolerancias específicas a algún tipo de alimento. Bien. Acá hay alguien que pregunta, nos cuenta que se operó la vesícula. ¿Peligra mi salud? Dice, tiene el hígado graso 2, tipo 2, Sí, ¿será? Y le gusta mucho la grasa. la carne, No, acá dice, me gusta la grasa, grasa. empanada frita. A mí, yo también soy, vio la Claro, grasita la en las grasita. Bueno, costicitas. ahí el tema de digamos, la vesícula es un órgano Ujú. cuya función es acumular la bilis que fabrica el hígado. Habíamos dicho que el hígado fabricaba un montón de Sí, cosas, tiene un montón de funciones. Una es fabricar bilis. sí, Esa bilis es necesaria que se libere al intestino a través de unos conductos para que se mezcle con los alimentos y puedan ser digeridos. Como uno no está comiendo las 24 horas todo el día, sí. esa bilis se guarda en la vesícula y espera a que uno coma, ¿no es cierto? Y en ese momento, en forma coordinada, se libera la bilis al intestino y los alimentos se digieren con facilidad. Ahora, cuando a uno le sacan la vesícula porque está enfermo, porque tiene piedras, que es la causa más común por cirugía de vesícula, el paciente no tiene un trastorno de salud importante. De hecho, la mayoría no tiene ningún tipo de problema. Algunos sí tienen algún problema específico en cuanto a la digestión, algunos tienen algún tipo de diarrea, etcétera, pero nunca llega a ser algo serio y que se puede manejar cuando ocurren con medicación muy específica. O sea que no tener vesícula no debería tener un problema de ningún tipo, Claro, ¿no? no agudizarle el No, problema del hígado graso. no, no, no. Acá hay alguien que nos cuenta que su mamá murió con cáncer de hígado y nunca había tomado ni una sola gota de alcohol. Claro. Bueno, el cáncer de hígado puede ser primario, es decir, que nació en el hígado, o a veces el hígado es receptor de otros cánceres de otras partes. Vieron que los cánceres a veces cuando ya está en un estadio avanzado, hace metástasis, es decir, Sí, desde el lugar de origen empieza a liberar células y muchas van a parar al hígado. Son cánceres de hígado, pero ya secundario a otro cáncer de alguna parte del cuerpo. En el caso del cáncer primario de hígado, la mayoría de las veces son hígados previamente enfermos. Por ejemplo, las hepatitis crónicas, como por ejemplo la hepatitis B o la hepatitis C, que son hepatitis virales, que también son muchas veces asintomáticas, que uno la tiene durante muchos años, el hígado está levemente enfermándose, pero mucho tiempo, sobre la base de ese hígado sí puede desarrollar algún tipo de cáncer de hígado, ¿no? Así que habría que ver si la señora en algún momento haya tenido alguna hepatitis, que ella claro, no se haya enterado, porque así ocurre, claro, ¿no? Y no tiene que ver sinceramente con que haya tomado alcohol. De hecho, claro. también podría haber sido la pregunta, un familiar se murió de cirrosis hepática, cirrosis de hígado, y nunca había tomado alcohol. También podría Ajá, ser, ¿no? claro. Bueno, ya sabemos que puede ser el hígado graso no alcohólico, ¿no? Perfecto. Y continúan las preguntas insistentemente de cuáles son los síntomas, pero como dice el Bueno, doctor, no presenta el problema es que no da síntomas. síntomas. Es importante saber que el hígado graso no alcohólico es la enfermedad crónica más común del mundo. Es la enfermedad crónica del hígado más común del mundo, ¿no? Hasta el 30% de la población mundial tiene hígado graso.
ninguno tiene síntomas, a pesar de que la paciente crea, como decíamos, que me duele, me Claro, cayó mal. acá tengo otra pregunta, doctor, espere. ¿El hígado duele? Me encantan esas preguntas así concretas. Sí. ¿Duele el Sí, hígado? puede doler. Ajá. Puede doler sobre todo cuando se distiende, se agranda. Una hepatitis aguda, el hígado se inflamó de tal forma. ¿Podría describir el dolor o no? Sí, podría ser un dolor en la zona central que la gente le llama la boca del estómago, Ajá. o hacia la derecha, ¿no es cierto?, debajo de las costillas, que es la zona donde está el hígado. Sí. Y duele por distensión, por agrandamiento del parénquima, del tamaño del hígado. Un traumatismo, por ejemplo. Acá hay alguien que nos dice, estoy escuchando, y estoy escuchando que el doctor Ulibarri dice que el hígado graso no duele, pero a mi mamá le duele bajo la costilla derecha. Claro, está bien. Lo que pasa es que no es el Dice, único que está ahí espere, estacionado. voy a completar el mensaje. ¿El hígado duele o no? Y si duele, ¿es otra enfermedad? Claro, está Sí. pensando en que si le duele Bueno, puede primero ser que otra no cosa. se alarme, ¿no?, que puede doler, porque tengamos en cuenta que el abdomen hay varios órganos y muchos están Sí, interpuestos en una región, por ejemplo, en la región del hígado, médicamente se llama el hipocondrio derecho. En esa zona no solamente está el hígado, la vesícula, el intestino grueso, hace una angulación justamente debajo del hígado, ajá, y la mayoría de las veces son o un cólico biliar, es decir, el paciente tiene vesícula con piedras, ¿no?, hace un cólico biliar sí, por la piedrita, y ese es el dolor que manifiesta en la zona esa donde está el hígado, justamente porque es un vecino del hígado, está justamente en esa zona. Pero también está en el intestino. El intestino grueso, cuando se distiende y forma aire y gases, esa distensión también puede doler justo en la zona esa, porque también está el intestino en esa misma región. bien. Normalmente el hígado es muy raro que duela, excepto con algunas patologías muy comunes. Bueno, ¿a qué edad deberíamos ir a hacernos un control Bueno, del hígado? bueno, yo diría de que, digamos, seleccionaríamos pacientes. Ujú, Paciente adulto, que es lo que yo veo, ¿no es cierto? sí, Paciente adulto que con sobrepeso, por ejemplo, no digo obesidad ya en estado alto y mórbido, nada. claro, no. Claro, no, un sobrepeso, ¿no es cierto? Sí, Sedentarismo, sí, o antecedentes familiares de diabetes, sí. o antecedentes familiares de dislipemia, o sea, el colesterol, triglicéridos altos, son Claro. pacientes que deberían estar controlados. Abdomen grande, perdón, porque acá Sí. justo voy pasando, ¿no? Tengo hígado graso y abdomen grande. Bueno, ¿También tiene que el ver? hígado tiene mucho que ver, porque el hígado graso muchas veces es manifestación de otras patologías. Ujú, Una es el sobrepeso, como ya habíamos dicho, el aumento del diámetro abdominal. Se sabe que antes se creía que la grasita abdominal era grasita y nada más, y ahora se sabe que tiene mucha función metabólica. Y tiene que ver con una entidad que la gente muchas veces ya está conociendo y escucha, porque el médico le va explicando, que hay una entidad metabólica que se llama resistencia a la insulina o síndrome metabólico, que es un paciente que no tiene diabetes, pero es un paciente cuya característica es sobrepeso, sedentarismo, ¿no?, aumento de la cintura abdominal, y los análisis de sangre le están saliendo ya algo alterado. Tiene que ver con la insulina, tiene que ver con la glucosa, ¿no? bien, O sea que el aumento del diámetro abdominal es un factor importante con el hígado perfecto. graso. Ahora, doctor, pienso, ¿no? Mientras lo escucho hablar y nos decía en una de las conclusiones, ahora leo ese mensaje, lo vamos a dejar en pantalla. El hígado no duele, generalmente es el menos responsable de Duele, los... pero no en estos casos. Bueno, claro, o es el menos responsable de cuando nosotros le echamos la culpa de Sí, que nos exacto, eso cayó sí. algo mal. Sin embargo, uno pone la televisión y en los cortes hay un montón de medicamentos que Ah, bueno. nos Sí. están recetando para el hígado, ¿no? Sí, bueno, y muchas veces se habla de protectores hepáticos. Sí, La mejor protección que podemos dar al hígado es comer de forma saludable y hacer una vida sana. Esa es claro, la protección del hígado. claro. Todo lo demás que podemos darle, bueno, ayudará en cuanto a la digestión, pero el hígado, Acá la pregunta que le hacía referencia dice, fui apestada del hígado, o sea, me enfermé del hígado, tomo, a ver si lo puede leer usted, ácido sí, ursodexosicólico. Mis enzimas hepáticas están aún altas, dice. bueno, hay que ver, porque, bueno, el ácido urso desoxicólico se utiliza para determinadas patologías crónicas del hígado, ¿no? Ajá. Habría que ver cuál es la enfermedad exactamente, ¿no? Y la pregunta, ¿cuál era en particular? Sí, dice que se enfermó del hígado y toma eso, el ácido. Está bien. Mis enzimas hepáticas están altas aún, dice. Bueno, habría que ver el motivo por el cual le habían dado. Ya me hicieron resonancia, no tengo piedras. Ah, bueno. Eh, Tiene distintas funciones o indicaciones ese tipo de Sí, medicamento. Por lo que entiendo, digamos, a la paciente
debe haber sufrido de piedritas en la vesícula, Sí. ¿no? De litiasis vesicular, ya deben haber sacado la vesícula y ella sigue siendo formadora de piedritas Ajá. o de barro biliar, Sí. que no es piedra, pero el barro justamente es esa consistencia. La bilis Sí. no es líquida, muy fluida, sino que se va empastando y se va haciendo más espesa y genera problemas. Para fluidificarle de alguna forma, podemos decirlo, esa bilis y no genere obstrucciones en los conductos por donde tiene que circular, se le puede dar en forma crónica en algunos pacientes, le damos ese tipo de medicamentos. Bien, doctor, nos hemos quedado sin tiempo. Tiene usted acá, pero cientos de mensajes. A ver, los voy a mostrar. Todos esos mensajes son para el doctor Ulibarri, ¿no? Pero entre los mensajes que mandaron para usted está, ¿Algún por insulto? ejemplo, el de Eugenia Coraite, que tiene 85 años y usted le salvó la vida, Eugenia, doctor. sí. Entonces no puedo dejar de No, pasarlos, Eugenia es ¿sí? irrompible. A todos ellos, a los que nos mandan saludos, a los que los reconocen, la verdad que nos encanta. Muchas Bueno, gracias por haber no, venido. al contrario, siempre es un placer venir, compartir con vos y conversar y sobre todo interrelacionar Con con la gente. la gente Sí, qué necesita que increíble alguien cómo a les la dé gente le gusta una respuesta. conversar todas estas cosas, así que Claro. yo Uy, pero encantado. mire, nos podríamos quedar tanto tiempo con todo esto acá. Es una maravilla. Es realmente un placer, no solamente para el doctor, sino para mí, para los que somos parte de Multivisión Federal, llegar con este programa a su casa. Gracias por estar allí, gracias doctor por haber venido. Al contrario. Repetimos este programa por si le preguntan a ustedes sus amigos, repetimos el domingo, que me escribieron también. Repetimos el programa el domingo al mediodía por la pantalla de Multivisión, pero además nos encuentra en YouTube, en distintas plataformas. Así es que gracias, muchas gracias por estar allí. A mi producción también muchas gracias. Hasta la próxima semana.